Buenas tardes, compañeros y compañeras, profesor docente de la materia de Educación, Valores y Derechos Ciudadanos. Mi nombre es Daniela Lizeth Castro Moreira, estudiante de la Facultad de Ciencias Veterinarias del cuarto nivel. Mi video va a tratar sobre las funciones del Estado. En el Ecuador existen 5 funciones del Estado, las cuales encontramos que son función ejecutiva, legislativa, función judicial, función electoral, función de transferencia y control social. Les voy a hablar de cada una de ellas. La función ejecutiva. Podemos ver que la función ejecutiva está integrada por la presidencia, vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarias para cumplir en el ámbito de su competencia. Las atribuciones de rectorías, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. La presidenta o presidente de la República debe ser ecuatoriano por nacimiento. Estar al menos avanzado, cumplido unos 35 años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura. Estar en goce de derechos políticos y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas por la Constitución ciudadana. La presidenta o presidente de la República cesará en funciones y dejará vacante los cargos en los casos siguientes. Primero, por terminación del periodo presidencial. Segundo, por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional. 3. Por destitución de acuerdo a la disposición de la Constitución. 4. Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo, certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados y declarada por la Asamblea Nacional, con los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. Por abandono del cargo, comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional, con los votos de sus 2/3 partes de sus integrantes. Y 6. Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución. La función legislativa es la que ejerce por la Asamblea Nacional. Se integra por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años. La Asamblea Nacional es únicamente unicameral y tendrá su sede en Quito. Excepcionalmente podrá unirse en cualquier parte del territorio nacional. La Asamblea Nacional se integra por 15 asambleístas elegidos en circunscripciones nacionales, 2 asambleístas elegidos por cada provincia y 1 por cada 200.000 habitantes o fracciones que supere los 150.000 de acuerdo al último censo de la nacionalidad de población. La ley determinará la elección del asambleísta de regiones, de distritos metropolitanos y de circunscripción del exterior. Para ser asambleísta se requiere tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos. La Asamblea Nacional elegirá a una presidenta o presidente y a 2 vicepresidentas o vicepresidentes de entre sus miembros para un periodo de 2 años y podrán ser reelegidos. En la función judicial, las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a jueces y juezas, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de la justicia. En la organización y fundamento vemos que la función judicial se trata de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de la justicia. Los órganos jurisdiccionales
sin perjuicio de los otros órganos, son iguales, potestades reconocidos en la Constitución ciudadana. Son los encargados de administrar la justicia y serán lo siguiente. En primero, la Corte Nacional de Justicia. Segundo, la Corte Provincial de Justicia. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. Los juzgados de paz. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia, disciplina y función judicial. La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la función judicial. Función de transparencia y control social. La función de transparencia y control social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presentan servicios o desarrollen actividades de interés público para que lo realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Fomentarán e incentivarán la participación ciudadana, protegerán el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevendrán y combatirán la corrupción. La función de transferencia y control social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, las Contralorías General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica, autónoma, administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, damos que promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designará a las autoridades que se corresponda de acuerdo a la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones. La función electoral. La función electoral garantiza el ejercicio de los derechos públicos que se expresan a través del sufragio, así como los representantes de la organización pública ciudadana. Las funciones electorales estarán conformadas por el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito. Jurisdicción nacional. Autonomías administrativas, financieras y organizativas. Y personalidad jurídica propia. Se regirán por los principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celebridad y propiedad. El Consejo Nacional Electoral se integrará por 5 consejeras o consejeros principales que ejercerán sus funciones por 6 años y se removerán parcialmente cada 3 años. 2 miembros en la primera ocasión, 3 en la segunda y así sucesivamente. Existirán 5 consejeras o consejeros suplentes que renovarán de una igual forma que los principales. La presidenta o presidente y la vicepresidenta y vicepresidente se elegirán entre sus miembros principales y ejercerán sus cargos por 3 años. La presidenta o presidente del Consejo Nacional Electoral se representará de la función electoral. La ley determinada, la organización, su fundamento y jurisdicción de los organismos electorales desconcertados que tendrán carácter temporal. El Tribunal Contencioso Electoral se conformará por 5 miembros principales, los cuales ejercerán sus funciones por 6 años.
Renovará parcialmente cada 3 años 2 miembros en la primera ocasión, 3 en la segunda y sucesivamente. Existirán 5 miembros suplentes que se renovarán igualmente como los principales. Esta fue toda mi intervención la tarde de hoy. Muchísimas gracias y espero les guste. Gracias.